Buen día, queridos hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a este día sábado 12 de diciembre. Vamos a tener el devocional del día de hoy, allí en la palabra de Dios en Santiago capítulo 1. El versículo 19 y 20 dicen así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces hay personas que no les gusta escuchar opinión de nadie, y eso está mal. Cuando aquí la palabra de Dios manda de que seamos tardos para hablar y prontos para oír, no solamente nos está diciendo de que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino también de que hay valía en el consejo de otras personas, hay bendición en el consejo de otras personas. Cuando uno solo habla y no escucha, hermanos, está actuando neciamente. Y cuando uno actúa de esa manera, nunca jamás va a poder ver lo que Dios tiene detrás de la situación en la que uno está metido y la que uno está transitando. Uno lo va a analizar desde su óptica, desde su perspectiva, desde lo que a él le parece, desde cómo eso lo está influenciando en sus emociones. Pero Dios aquí nos dice que hay que ser tardos para hablar y prontos para oír. Pero por otro lado, hay personas que escuchan de más, que le viene bien la opinión de cualquiera. Y eso también está mal. ¿Por qué? Porque no todo aquel que habla sabiamente. Y no todo lo que uno escucha coopera y ayuda para bendición de la situación que uno está viviendo. Entonces, pasando en limpio esto que acabamos de ver, ser tardos para hablar y prontos para oír tiene que estar en un marco en lo que estemos dispuestos a escuchar sea siempre lo que venga de la palabra de Dios, lo que venga de personas de buen testimonio que viven la palabra de Dios, de personas que vayan a darnos un consejo de bendición, no de cualquiera. Muchas veces vemos hermanos que andan allí dando vueltas en temas doctrinales, cometiendo cualquier clase de locura, porque escuchan a cualquiera que predica lo que se le ocurre y no lo pasan por el filtro de la palabra. Y vemos hermanos también que no escuchan a aquellas personas que los quieran bendecir, se guían por su propia opinión y también andan erradamente. La palabra aquí es clara. Más clara, imposible. Es preferible estar predispuesto a escuchar lo que Dios nos tiene para decir. Y para eso hay que callarse la boca un poco. Pero sigue diciendo la palabra de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muchas veces, cuando nosotros no dejamos de hablar, parece como que las cosas van subiendo su intensidad y cada vez estamos más cerca de llegar a la ira. Por eso también el primer versículo que leímos, cuando dice que hay que ser tardo para hablar, dice también tardo para airarse. Porque en la medida de que uno no baja los decibeles y se pone a escuchar y a analizar y a buscar en el Espíritu Santo, muchas veces esto nos lleva a estar en un lugar donde la ira está cercana. Y lo que dice acá la palabra de Dios, que ningún hombre, estando en ira, siendo guiado por la ira, va a poder operar la justicia de Dios. Y usted y yo, como hijos de Dios, fuimos llamados a operar la justicia de Dios. Entonces fíjese qué hermoso este pasaje, cómo nos deja una enseñanza clara que no solamente nos va a ayudar a que tengamos herramientas hermosas en el consejo de personas sabias que nos darán de la palabra de Dios, sino también que nos evitará estar en una situación de ira, en una situación que a la larga siempre nos hace mal, siempre nos deja mal parados. Les hablo porque yo era una persona que me costaba mucho ir a los demás y me resultaba muy,
muy natural llegar a la ira por no dejar de hablar y por pensar que me la sabía toda y que sabía lo que estaba pasando y que yo tenía que solucionar las cosas. Este pasaje fue muy importante para mí. Y el pastor Eduardo fue una de las personas que yo dejo de hablar para escuchar, por ejemplo. Cuando me veo en una situación difícil y estoy inclusive allí hablando conmigo mismo, porque no es que uno, cuando aquí la palabra de Dios dice que tenemos que ser tardos para hablar, no implica que estemos hablándolo con todo el mundo. Muchas veces no dejamos de hablarnos a nosotros mismos y no le damos lugar a que el Espíritu Santo nos diga, ahí hay una persona que te puede bendecir, que el Espíritu Santo mismo nos lleve a la palabra de Dios. El pastor es una de esas personas que cuando yo sé que voy tomando vuelo hacia un lugar que no es de conveniencia, dejo de hablar, hago un llamadito telefónico, digo, pastor, ¿puedo hablar con usted? Estoy en esta situación. Y ciertamente cuando uno escucha, y escucha a las personas correctas, aquellas que traen algo del Señor, es bendecido. ¿Qué te parece si oramos, hermano? Te damos gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia y por esto hermoso que nos enseñas a través de tu palabra. Que lo queremos ver, Señor, de esta manera, de una manera en la que lo podamos usar hoy, cotidianamente, que nos sea útil, porque así es tu palabra, útil para cada día. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender esta verdad y que podamos obrar de esta manera, bíblicamente, para así obtener las bendiciones que tu palabra nos promete. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano querido.